Buenas Buenas tardes, licenciado. tardes, ¿cómo están? Estoy aquí de nuevo con el problema del micrófono. Vamos a trabajar así. Tenemos que el mes pueda arreglar. La verdad que no encuentro un micrófono que tenga USB. Esta de aquí tiene USB, pero es un micrófono en la webcam. Por eso que puedo hablar. No sé si lo tengo virus, pero esta computadora tiene problemas. Bien, vamos rapidito, vamos con la lista y ahí vamos con las conclusiones que toca para hoy. Bien. Está el la página, pero cerrada. Empezamos otra vez. Bien. Ya, son el 1 o 3, ¿no? Gracias. Sí, sí, licenciado. Déjame compartir la asistencia para que puedan ver. Vamos, Acosta, Arana, Basantes, Arana, presente. Cabrera, Presente Cabrera. Cando Delgado, Presente Delgado. García, Gómez, González, García, presente. Gómez, González, Guzmán, Juanazo, Presente Guzmán, profe. Buenas tardes. Juanazo, León, Martínez, Mejía, Merelo, Presente Mejía. Martínez presente. Merelo, Mora, Arteaga, Mora, Parrales, Pacheco, Mora Ortega, presente, profesor. Mora Parrales presente. Pacheco, Palma, Peñafiel, Salinas, Peñafiel presente. Salinas, Vélez, Vera. Presente Belis, presente Belis. Bien, vamos con los rezagados. Presente. Vera. Los rezagados serían Acosta, Basantes, Cando, Gómez, González, Juanazo, León, Merelo, Pacheco, Palma, Juanazo, León, Merelo, dije, ¿no? Pacheco, Palma, ¿está bien? Y Salinas. Bien. Vamos a guardar la asistencia. Secretaria, ¿dónde está secretaria? Sí, economista. Este es el tema que tenemos para hoy. Definición y estructura del Estado ecuatoriano. ¿Qué tema es? Definición y estructura del Estado ecuatoriano. No sé, Esa es la clase 9, expo 8. esto tocaría ya 9 y 10 porque estamos atrasados. Sí, 9 y 10. Listo, entonces creo que ahí nos ponemos al día. Vamos rapidito igual, por suerte las 9 y la 10. La 10 es Fuerzas Armadas y Educación o ayudante de proceso de cohesión social, eso es pequeño. Entonces la próxima semana haríamos la clase 11, que sería estamos 3, el 10. De ahí el 17 sería clase 12, el 24 la 13 y el 31 la 14. ¿Estamos bien? Sí, la once sería el 10. A ver cuántas clases hay. Hay 11, 12, 13 y 14. Sí, hasta la 14. 11, 14, listo, sí. Entonces así quedamos, ¿no? El día, la 10 y la 11. La próxima semana, perdón, día 9 y 10.
ahí nos ponemos el día. Entonces, una que es el 10 de julio sería a las 11, el 17 a las 12, el 24 a las 13 y el 31 a las 14. Y el examen está para el 7 de agosto. ¿Ok? Y ya vamos a conversar sobre eso. Vamos a conversar con eso ya mismo, pero vamos a avanzar. ¿Se quiere algún grupo voluntario para comenzar? Al grupo voluntario, por favor. Bien. Arranquemos con el grupo de Ariache Cabrera. Ariadne, perdón, Cabrera. Ariadne comienza con su grupo. Ya, dame un ratito, profesor. Profe, solamente estamos dos compañeras, entonces solamente ponemos las dos porque mis otras compañeras aún no, creo que están en clase, entonces aún no se han conectado. Bien, comienza, por favor. Profe, ¿se escuchó lo que le dije? Solo ponemos las dos porque una compañera está en el bus. Sí, sí, no hay problema. Bueno, a ver, ¿cuánto demora? No sabré, déjeme preguntarle porque dice que está en el bus y no tiene mucho internet. Entonces ya cuando llega a la casa y a ver, se va a conectar. Claro, yo podía adelantar y poner los videos, o si no, que otro grupo siga. A ver qué otro grupo tiene. Sí, sí puede, por favor, puedes ir a otro grupo. Entonces ya cuando llegue yo ya le estoy Grupo de mi avisando. Profe, secretaria, profe, ayúdenos, secretaria. habilite para poder compartir este. Ya listo, ya lo habilito. Rápido. Ya listo, habilitado. Bien. Ok. Sí me escuchan, compañeros economistas. Hola. Sí, sí, fuerte y claro. Solamente ponga presentación para que la diapositiva se vea en una sola. Ah, tiene que poner en presentación la compañera, ¿cierto?
Ok. Bien, nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar sobre la definición y estructura del Estado ecuatoriano. Primero, una breve introducción a qué es el Estado ecuatoriano. Es una república democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural y plurinacional, donde rige la Constitución de 2008, que establece los principios fundamentales y la estructura del Estado. Las principales funciones del Estado ecuatoriano pues se comprenden o incluyen la función legislativa, ejecutiva, judicial, electoral y de control y transparencia, las cuales operan de manera autónoma pero coordinadas entre sí. Vamos a hablar un poco sobre estas funciones. Primero, la función legislativa, que está conformada por la Asamblea Nacional, es el órgano unicameral encargado de legislar y fiscalizar las decisiones y las administraciones que tenga el Estado. Y está compuesta por los asambleístas que son elegidos mediante un sufragio, ¿no? Tenemos la función ejecutiva, el cual está conformado por el presidente de la República y es el jefe de Estado y de gobierno. Él es el responsable de la administración pública y la implementación de políticas. También en esta función ejecutiva se encuentran los ministros de Estado, los cuales son nombrados por el presidente y administran diferentes sectores del gobierno. Tenemos lo que es la función judicial, que está constituida por la Corte Nacional de Justicia. Es el máximo órgano judicial encargado de garantizar la justicia en el país. El Consejo de la Judicatura administra y supervisa a la función judicial. A continuación, mi compañera, con más funciones del Estado ecuatoriano. Pues, ya. Otras funciones del Estado ecuatoriano. Función electoral. El Consejo Nacional Electoral organiza, dirige y garantiza los procesos electorales. El Tribunal Contencioso Electoral resuelve las controversias electorales. Función de control y transparencia. La Contraloría General del Estado supervisa el uso adecuado de los recursos públicos. La Defensoría del Pueblo protege los derechos humanos y supervisa el cumplimiento de las políticas públicas. Función de participación ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fomenta la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Organización de los poderes del Estado. Función ejecutiva, presidente, vicepresidente, ministro. Función legislativa, Asamblea Nacional. Función judicial, Corte Nacional de Justicia y además y demás órganos jurisdiccionales. Funciones específicas de los poderes y organismos. Asamblea Nacional. Legislar, fiscalizar al Ejecutivo, aprobar presupuestos. Presidencia de la República. Implementar políticas públicas, administrar el Estado, relaciones exteriores. Corte Nacional de Justicia. Interpretar y aplicar la ley, garantizar la justicia. CNE y TCE. Organizar elecciones, resolver conflictos electorales. Más funciones de los organismos autónomos. Contraloría, auditar el uso de recursos públicos, prevenir y detectar corrupción. Defensoría del Pueblo, defender los derechos humanos y supervisar el cumplimiento de políticas públicas. TPCCS, fomentar la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. El sistema de justicia indígena. Como visión indígena, la justicia indígena se basa en la cosmovisión y los valores culturales de cada comunidad, enfatizando la armonía y el equilibrio. Restauración y reconciliación. Busca la restauración del daño y la reconciliación entre las partes involucradas, más que el castigo. Participación comunitaria. Las decisiones judiciales suelen involucrar a la comunidad en su conjunto, con la participación de líderes, tradiciones y autoridades comunitarias. Procedimientos de la justicia indígena. Resolución de conflictos.
utilizan métodos como la mediación, la conciliación y el arbitraje en lugar de procedimientos adversariales. Contagios y sanciones, castigos y sanciones. Pueden incluir trabajos comunitarios, compensaciones materiales y en algunos casos sanciones corporales simbólicas. Ritos y ceremonias. Los procesos judiciales a menudo incluyen ritos y ceremonias que buscan restablecer el equilibrio espiritual y social. Gracias. Desafíos y problemas actuales. Corrupción, un desafío constante en varios niveles del gobierno. Inestabilidad política, problemas de gobernabilidad y conflictos entre poderes. Desigualdad social y económica, brechas significativas en la distribución de la riqueza. Eficiencia en la administración pública, necesidad de mejorar la gestión y servicios públicos. Listo. Vamos con el otro tema, por favor, el mismo grupo. Ok. Hay un usuario de Zoom que me está pidiendo ingresar, pero no le puedo dar Y ingreso. este es nuestro grupo. Es suyo, es su grupo. Sí. Pero dígale que ponga nombre, por favor, que yo no puedo darle ingreso así. Le voy a dar ingreso porque cambia el nombre, si no saco a esa persona. Dele de ingreso, dígale que por favor ponga el nombre de nombre y apellido. Dele. Ratito. Bien, si puede poner en pantalla completa, por favor. Gracias. Bien, vamos a hablar sobre las Fuerzas Armadas, la policía y su rol en la sociedad. Pues tenemos que entender que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador desempeñan responsabilidades cruciales en la seguridad y defensa del país. Cada uno de los deberes únicos y complementarios en la sociedad ecuatoriana. Las Fuerzas Armadas del Ecuador, el Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas del Ecuador conforman las Fuerzas Armadas del Ecuador. La función primaria es proteger la soberanía nacional, la integridad del Estado y la seguridad de los ciudadanos frente a amenazas externas. Además, su rol en la defensa, las Fuerzas Armadas pueden proporcionar ayuda humanitaria, gestionar desastres naturales y promover el desarrollo nacional en la colaboración con otras instituciones públicas. Policía Nacional del Ecuador. La Policía Nacional del Ecuador es responsable de mantener el orden público, prevenir el delito, investigar los delitos, proteger a los ciudadanos y hacer cumplir las leyes nacionales. Las funciones incluyen el control de tráfico, el patrullaje, las investigaciones criminales, la seguridad ciudadana y la respuesta a emergencias y situaciones de crisis. Son los siguientes. En resumen, se dividen en tres: protección y defensa, apoyo durante emergencias y calamidades, asociación con la comunidad. En resumen, las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador son pilares esenciales para la seguridad y estabilidad de la nación, cada uno desempeñando funciones distintas, pero complementando, que apoyan al bienestar y el progreso de la sociedad ecuatoriana. Sociedad, la educación juega un papel crucial como coadyuvante en el proceso de cohesión social y fortalecimiento de la democracia. Aplicar como disminución de las desigualdades sociales, promover el diálogo y la convivencia en un ambiente pacífico, preparación para el ejercicio de los derechos y obligaciones. En resumen, la educación no solo da conocimientos y habilidades, sino que también juega un papel importante en la cohesión social y el fortalecimiento de la democracia al fomentar valores cívicos, fomentar la participación ciudadana informada, reducir desigualdades,
facilitar el diálogo constructivo y preparar a los ciudadanos para ejercer de manera efectiva sus derechos y responsabilidades. Gracias. Muy bien, mientras el siguiente, ya está el grupo de, a ver, alza la mano Juan González, dígame. Dígame. Bueno, era para decirle que ya estoy presente, pero no sé si se habrá tomado lista, entonces. Ya mismo tomo lista nuevo, ya mismo tomo lista nuevo. Vamos con el grupo que venía atrasado, Ariana Cabrera, ya está listo. No, profe, dice que unos 10 minutos llega a la casa. Bueno, vamos a poner video hasta eso, ¿no? A ver, pero ahorita no trabajamos en el segundo tema, Sí, ingeniero, ya pusimos el segundo tema. de los militares y la policía. Ah, ya listo, sí, sí, ya me acuerdo. A ver, déjeme ver el video para ponerlo ahí para hacer tiempo que regrese o que llegue el grupo que falta. A ver, vamos a arrancar con el tema primero de los poderes del Estado ecuatoriano. Solo para reforzar, hace 20 años, 25 años, 30 años, ¿no? Aunque yo estaba, hace 30 años, ¿qué estaba haciendo? A ver, tengo memoria, yo estaba en la universidad. Estaba en la universidad, recién había graduado de colegio. Nosotros estudiamos en el colegio y en la universidad los poderes del Estado. ¿Cuáles eran los poderes del Estado? Solamente eran tres. Era el ejecutivo, era el legislativo y el judicial. Luego, en el 2008, se dio el cambio de la Constitución, una Constitución que me parece que es mucho mejor que la del 98. Hasta el 2008 regía la de 1998, una, una Constitución neoliberal que facilitaba y facilitó, de hecho, el periodo bancario y luego la dolarización y, y la tercerización de todos los ecuatorianos que estuvimos tercerizados. Entonces, al cambiarse en 2008 esa constitución nueva, mejoró muchas cosas, entre ellas aumentó los poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes del Estado que comentaron? Bueno, aparte del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, se creó o se reconoció, de hecho, porque siempre debió ser un poder, la función electoral y la función de control y participación social. ¿Qué hacían esas dos funciones nuevas? Bueno, básicamente, anterior a ello, en 2008, se llamaba Tribunal Supremo Electoral, la de Tribunal Supremo Electoral de Guaya, de Pichincha, de Ecuador, ¿no? Y eran los encargados de realizar las elecciones, nada más. Ahora se llamó CNE, Consejo Nacional Electoral, con delegados con sus funciones y aparte de elaborar, dirigir, gestionar las elecciones seccionales y generales, seccionales me refiero a los alcaldes o presidentes parroquiales y las generales a la presidenta de la República y los asambleístas, aparte de eso pues son encargados de dirimir cualquier diferencia política electoral que tengan los entes electorales, los partidos políticos básicamente, o cualquier ciudadano que quiera elevar algún tipo de protesta o reclamo al Consejo Nacional Electoral. Eso es básicamente la función electoral, ¿no? Obviamente, también es un ente politizado, que se supone que no, pero siempre está compuesto por delegados que son del partido político, de las principales fuerzas más que nada. Se decía, pues, en que la época de Correa manejaba el Tribunal Electoral, pues vino la época de Luis Moreno y el traicionar a Correa, él empezó a manejar junto con Trujillo, de luego la consulta 7 veces sí, el nuevo Tribunal Electoral que hasta la fecha son los mismos delegados, ¿no? De los partidos políticos de fuerza en esa época, todos de derecha, que pusieron sus delegados en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué siguen hasta ahora? Porque ya están prorrogados, ya deberían haber salido, pero como ha habido elecciones a cada rato, hemos tenido elecciones en los últimos 5 años prácticamente seguidos, porque la elección no solamente también es la seccional y la general, alcaldes y también presidentes, también son las consultas populares. Y estos gobiernos neoliberales han hecho consulta cada periodo. Lo hizo Lenín Moreno con el 7 sí, con el cual se tomó los poderes del Estado. Lo hizo Guillermo Lasso, una consulta que perdió abrumadoramente, y lo hizo también Daniel Noboa en una consulta que perdió en las preguntas que él quería
porque el neoliberalismo o el Fondo Monetario Internacional exigía, y ganó las otras preguntas que se supone que iba a mejorarlas, ¿no? Ya han pasado ya, ¿cuántos meses de la consulta? 3 meses, y no se ha plasmado ningún resultado de la consulta. Por lo general, las consultas populares no tienen efectividad, sino que son para medir políticamente la fama del presidente de turno. Pero bueno, regresando al asunto del Tribunal Electoral, de lo que es el Consejo Nacional Electoral, no se los puede derogar porque estamos en elecciones permanentes. Recién ahora, en el 2025, que vienen a haber las nuevas elecciones, habría la oportunidad el nuevo presidente o presidenta elija unos nuevos, o haga, jure el Consejo Nacional Electoral y se elijan nuevos delegados, ¿no? Nuevos representantes para que cambien las relaciones de poder que existen en el CNE. Bien. El Consejo de Participación es un ente que es, entre comillas, apolítico, aunque todos los partidos políticos auspician directa o indirectamente a los candidatos. Y es tan político que inclusive cuando han ganado, y ha ganado por general los correístas, lo sacan. E inventan cualquier cosa y lo sacan. Así sacaron al padre Suárez, si no me equivoco, que fue uno de los primeros que ganaron la presidencia del Consejo de Participación. Y luego pues han sacado los demás, inclusive al abogado de Correa, que también ganó, y fue presidente del Consejo de Participación, también lo sacaron. Entonces, ¿por qué se pelean tanto por el poder del Consejo de Participación? Porque es el encargado de nombrar los organismos de control, los representantes de los organismos de control. Todos los partidos políticos se pelean por eso. Bien, los tres restantes o los tres iniciales de las funciones del Estado, tenemos la presidencia que está por llamado ejecutivo, función ejecutiva, que está representada por el presidente de la República, que lo elegimos todos junto con el vicepresidente, y ellos eligen sus ministros. Ahí está la parte ejecutiva. ¿De qué se encargan ellos? De ejecutar el presupuesto del Estado, de dirigirlo y gobernar el país. A veces hay pugna de poderes y peleas entre el legislativo y el ejecutivo, más que nada por las fuerzas políticas que ganan en sus respectivos espacios. Normalmente los presidentes buscan tener una mayoría en la asamblea, y cuando no la tienen, pues o la disuelven o tienen continuas pugnas entre ellos. Lo normal y lo ideal sería que el presidente que gane siempre tenga mayoría en la asamblea para que pueda gobernar. La segunda función que estaríamos hablando ahorita de las anteriores, las antiguas, en total la número 4, es la función legislativa que está compuesta anteriormente, hace 25 años más o menos, se llamaba Congreso de la Nación, Congreso de la República, y tenía diputados. Ahora se llama Asamblea Nacional y tiene lo que se llama asambleístas. En total, si no me equivoco, tiene 137 asambleístas, que para este periodo 2025, las elecciones van a elegir más asambleístas. Solamente paraguayas de 20 asambleístas vamos a tener 24 asambleístas en este nuevo periodo. Lo estuvo anunciando el Consejo Nacional Electoral. Y no es que lo sube o lo incrementa por le da la gana. Lo sube o lo incrementa porque hay más población. Si no me equivoco, son cada 400.000 habitantes debe haber o cada 200.000 debe haber un asambleísta, ¿no? Por eso hay provincias que tienen pocos habitantes y tienen menos asambleístas, y provincias grandes como Guayas, por ejemplo, que tienen más asambleístas, porque obviamente tenemos más habitantes, tenemos más de 4 millones de habitantes, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener más asambleístas. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la función de los asambleístas? Bueno, es de legislar, crear y fiscalizar. ¿Qué es legislar, crear leyes? O sea, ellos están encargados de las leyes existentes a modificarlas, evaluarlas, aprobarlas, lanzar nuevas leyes y aprobarlas en función de las necesidades del país. El legislativo no tiene la obligación de ejecutar las leyes. Eso lo hace la función judicial. Son ellos los que tienen que ejecutar lo que dice la ley. ¿Dónde está la corrupción? No está en la asamblea porque ellos hacen las leyes. En la aplicación de la justicia, ahí es donde se generan malas aplicaciones y por eso hay los problemas que tenemos hasta ahora. Bueno, ahí están las tres funciones del Estado principales. Me faltaba decir la judicial, que está obviamente constituida por los jueces de la República, los jueces nacionales, la Corte Suprema de Justicia y las Cortes Provinciales de cada región. ¿Ok? Listo.
veamos un ratito el video y seguimos. Me avisa cuando llegue la compañera, niña. El grupo que toca exponer. Sigamos. Ahí se escuchó, me confirman, ¿se escucha? ¿Se escucha el video? Caramba, no quiero poner y que no, No. se escuche. No se escucha, ¿no? Ay, es que tengo que compartir con... Ahí. Creo que me imagino que ponerle audio, sonido, ahí está. Ahí tiene que escucharse. A ver, dele. Con un sistema de gobierno ¿Se escuchó? Sí. Veamos. El Estado ecuatoriano cuenta con un sistema de gobierno democrático y descentralizado, en el que los poderes del Estado son independientes y están encargados de diferentes funciones en pro de la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en el país. Juntos estos poderes garantizan la protección de los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos, así como el buen uso de los recursos y la transparencia en la gestión pública. Sin más introducciones, empecemos. El primer poder del Estado ecuatoriano es el poder ejecutivo. La función principal del Ejecutivo es dirigir y administrar el país, así como hacer cumplir las leyes y políticas públicas. El presidente de la República es el máximo representante del Poder Ejecutivo. Además, el Poder Ejecutivo se compone de ministros y secretarios de Estado, quienes son elegidos y nombrados directamente por el presidente para liderar las diferentes carteras de gobierno. Así pues, el Ejecutivo es el responsable de la gestión de los recursos públicos y la implementación de políticas públicas. El segundo poder del Estado ecuatoriano es el poder legislativo. Su función principal es crear, discutir y aprobar leyes que regulen la convivencia entre los ciudadanos y el funcionamiento del Estado. El poder legislativo está compuesto por la Asamblea Nacional, misma que es elegida por voto popular cada 4 años, y es presidida por un presidente y 2 vicepresidentes, quienes son elegidos por los propios legisladores. El poder legislativo es fundamental en la consolidación de la democracia y la garantía de los derechos de los ciudadanos, al ser encargado de legislar en favor del bienestar y el desarrollo del país. El tercer poder del Estado ecuatoriano es el poder judicial. El poder judicial está encargado de administrar la justicia en el país y garantizar el respeto a la Constitución y a las leyes. Está compuesto por diferentes órganos, entre los cuales se encuentra la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales, los jueces y el Consejo Nacional de la Judicatura. Los jueces y juezas son elegidos mediante concursos de mérito y oposición, o bueno, eso es lo que nos quieren hacer creer a nosotros, y su función es interpretar y aplicar las leyes. El Poder Judicial es fundamental para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, ya que su tarea esencial es la protección de los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos. El cuarto poder del Estado ecuatoriano es el poder electoral. El poder electoral es el encargado de organizar y supervisar las elecciones en el país. Este poder está liderado por el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano independiente y autónomo, encargado de garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos electorales. Además, el poder electoral también está encargado de registrar a los partidos políticos y movimientos de ciudadanos que deseen participar en procesos electorales. Su función principal es asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y transparente. El quinto poder del Estado ecuatoriano es el poder de transparencia y control social. También conocido como poder ciudadano, este poder tiene la función de vigilar y supervisar el uso de los recursos públicos para prevenir la corrupción. Está liderado por la Contraloría General del Estado, que es un órgano independiente y autónomo, encargado de fiscalizar el manejo de los recursos públicos, y por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un órgano encargado de promover la transparencia y la rendición de cuentas. El poder ciudadano es fundamental para fortalecer la democracia y garantizar la eficacia y transparencia de la gestión pública. Y así, hemos llegado al final de este video. Esperamos que la información expuesta te haya sido útil, brindándote una mejor comprensión de la estructura política y legal del Ecuador. Recuerda que los comentarios y opiniones son bienvenidos en este canal.
Y si te ha gustado este video, dale al botón de like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificación. Listo. Bien. Ya llegó la compañera. Fíjate, ya llegó la compañera. Sí, profe, ya llegó. Listo, entonces comiencen, después pongo el otro video. Compartan. Y vamos con el video hasta eso, porque está demorando el video. Vamos con el video de militares. Voy a contar algo. El presidente actual dice que no lo deja gobernar la Asamblea, y también lo decía Lazo. La Asamblea, el presidente de la República puede gobernar con o sin Asamblea. La Asamblea está encargada de fiscalizar y de elaborar leyes y aprobar. Una vez que le aprueba el presupuesto, quien hace el presupuesto es el presidente y lo envía a la Asamblea para que lo apruebe. Una vez que la Asamblea aprueba el presupuesto, lo cual ya hizo, es cuestión del presidente que ejecute el presupuesto. Pero hay información de que este gobierno no ha ejecutado ni el 10% del presupuesto. ¿Qué significa? Que si hay un presupuesto de $1.000.000 para, no sé, para salud o para seguridad, solo han aplicado del millón $100.000. No, el resto no se ha aplicado. Estamos a mitad del año. A mitad del año debería estar aplicado mínimo el 50% del presupuesto. Entonces, puede prestarse a negligencia o que no quieren hacer las cosas, pero no es que el Estado, la Asamblea no lo deja gobernar. Es problema del Ejecutivo que tiene que elaborar los planes y las tareas. Bien, iba a poner el video, pero ya veo que el grupo ya está listo, dele. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Somos el grupo 3. Las integrantes somos Mora Parrales Vicky, Cabrera Ariadne, Acosta Eric y Merelo Daniela. Pacheco Francisco. Le voy a hablar sobre la función legislativa. La función legislativa se refiere al proceso mediante el cual se elaboran, discuten, modifican y aprueban leyes en un sistema político determinado. Es una de las tres funciones principales del Estado junto con la función ejecutiva y la función judicial. Aquí hay algunos puntos claves sobre la función legislativa. Duración en el poder 4 años. La Asamblea Nacional se integra por 15 asambleístas elegidos en circunscripción nacional.
2 asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000 de acuerdo al último Censo Nacional de la Población. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de circunscripción del exterior. Estructura de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Ecuatoriana se encuentra en estructura de forma general por organismos más otros determinados según los establecidos en el reglamento interno de la misma en el capítulo 1. Estos son: Pleno es el organismo decisivo en la Asamblea Nacional. Su misión es autorizar los proyectos de ley, tratados o decisiones en el marco correspondiente a sus funciones y de acuerdo al estipulado en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 2. Presidencia de la Asamblea Nacional. Tiene como misión conducir, regir y gestionar las sesiones de la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración Legislativa. Asimismo, representar a la institución en todos sus ámbitos legal, judicial y etcétera, que serán, Consejo de Administración Legislativa, conocido como CAL. Es el organismo de evaluar y calificar los proyectos de leyes que serán posteriormente entregados a la Asamblea Nacional para ser aprobados o negados. Comisiones especializadas son aquellas donde se realiza una solicitud o petición del análisis, proceso y trámite de los proyectos de ley. Secretaría General, organismo que tiene como fin la participación activa en el proceso legislativo y fiscalizador. Unidad de Técnica Legislativa, es la unidad adjunta a la Presidencia de la Asamblea Nacional que participa y custodia en el proceso de origen de normas o leyes, de acuerdo a lo indicado en la Ley Orgánica o Función Legislativa y otros determinados por el Pleno. Comisiones. Como se comentó anteriormente, las comisiones son los organismos donde se realizan la petición de la elaboración de leyes y también se analizan, procesan y tramitan las mismas. Entre estas comisiones encontramos las especializadas permanentemente ocasionales del 2016. Las comisiones permanentes son Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Comisión de Fiscalización y Control Político. Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y Microempresas. Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales. Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Comisión de los Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencias y Organización Territorial. Comisión de Educación, Cultura, Ciencia Tecnológica. Comisión del Derecho a la Salud. Gracias. Función ejecutiva. La función ejecutiva, uno de los órganos en que se subdivide el poder del Estado, cuya conformación y funcionamiento están regulados por la Constitución Política. Wagner Jativa Quiroz, 1989 a 1990. Concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. La función está integrada por presidente de la República, vicepresidente de la República, ministerios de Estado, otros organismos e instituciones y duración en el periodo de 4 años.
Desde la óptica del derecho constitucional, la función ejecutiva se estructura con el jefe del Estado y sus ministros o secretarios de Estado, y tiene como actividad la aplicación de las leyes, la conservación del orden público, la defensa del territorio nacional y el fomento del bienestar general de los habitantes de un país, sobre quienes ejerce su autoridad, constituyéndose además en la representación directa del gobierno. Bajo esta consideración, los términos ejecutivo y gobierno son literalmente sinónimos, tanto en el orden práctico cuanto en el orden jurídico mismo. Palacio de Carondelet. El Palacio de Carondelet es la sede del gobierno y residencia oficial del presidente de la República del Ecuador. Está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito. Función de transparencia y control social. La función de transparencia y control social impulsa con el conjunto de entidades que la integran una acción institucionalizada continua, integral y sistemática, por una administración pública transparente y responsable, en la búsqueda de elevar la calidad de la democracia mediante mecanismos de interacción y cooperación interinstitucional tendientes a prevenir, limitar y sancionar los actos irregulares e ilícitos en contra de los intereses y recursos públicos. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana y control social, fomentando la transparencia y la ética. Previene e investiga actos que generan corrupción y afectan la participación o al interés público, y designa a las autoridades que le corresponden de acuerdo a la Constitución y ley para el bienestar de la sociedad civil, promoviendo la prevención y lucha. Defensoría del Pueblo de Ecuador. La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la institución nacional de derechos humanos que promueve y protege los derechos de las personas. Y Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Gracias. Función judicial y de justicia indígena. La función judicial se encuentra formada por el Consejo de la Judicatura como organismo de gobierno administrativo, vigilancia y disciplina de la función judicial en la Corte Nacional como órgano jurisdiccional, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo como órganos autónomos y el servicio notario como órgano auxiliar. Mecanismo de control del Estado. El Consejo Nacional de Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano del gobierno administrativo, vigilancia y disciplinada de la función judicial. Defensoría Pública. La Defensoría Pública es órgano autónomo de la función judicial, con fin es garantizar el pleno e igualdad de acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social, cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Fiscalía General de Estado. La Fiscalía General de Estado es un órgano autónomo de la función judicial única e indivisible que funciona de forma descentrada y tiene autonomía administrativa, económica y financiera. La fiscal o el fiscal general, máxima autoridad y representante legal, actuará como sucesión a los principios constitucionales, derechos y garantía de debido proceso. ¿Qué es la justicia indígena? La justicia indígena es un sistema de elementos, disposiciones de órganos jurisdiccionales y procedimientos de los pueblos indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado en materia de justicia, teniendo como base los usos, costumbres y tradiciones de su comunidad y restablecer el orden y la paz social. Los elementos, normas y procedimientos están relacionados con la vigencia y aplicación de normas de origen consuetudinario en orden a mantener la armonía y paz social.
Función electoral. La función electoral está formada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional autónoma, administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. Se dirigen por principios de autonomía, independencia pública, transparencia, equidad intercultural, paridad de género. ¿Cómo garantizar que el proceso electoral donde participa el cuerpo electoral haya sido transparente, claro e en definitivo limpio? Diría que la única manera de garantizar la legitimidad de un proceso electoral debe ser a través de órganos públicos con total independencia y capacidad jurídica para hacerlo. En caso de Ecuador, que se atribuye esa delicada tarea a la función electoral constituida por dos órganos, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral vigilará la transparencia y legalidad de dicho proceso y el cumplimiento de la ley, los reglamentos y el estatuto de organizaciones políticas. El Tribunal Contencioso Electoral presta el servicio público de administración de justicia electoral como última y definitiva insistencia judicial, conforme la Constitución de la República y el Código de la Democracia, garantizando a los sujetos políticos el ejercicio de sus derechos con aplicación de los principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género y probabilidad. Muchas gracias. El siguiente tema, por favor. Siguiente tema, por favor. El tema de las Fuerzas Armadas y la policía. Me confirma Ante Cabrera. Sí, ya va a compartir la otra. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 3 y los integrantes somos Merelo, Daniela, Mora, Vicky, Cabe,
Cabrera Ariadne, Acosta Eric y Pacheco Francisco. Fuerzas Armadas y la policía en su rol en la sociedad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantas de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía, integridad territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público. Son funciones privadas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Es decir, las Fuerzas Armadas deben apoyar a la Policía Nacional en el control del orden público, pero de forma complementaria, para la cual se decidirá el momento oportuno y el nivel de intervención. No veo. Seguridad ciudadana. Mucho se ha dicho sobre el tema, lo que ha traído oscuridad y especulaciones, hasta el punto que no se pueden determinar pacientemente si las Fuerzas Armadas deben o no participar en las actividades de control interno, si los militares les conviene o no esta intervención, si los políticos de turno han acertado con decisiones que han obligado a su cooperación, si el pueblo está en su derecho cuando exigen a las Fuerzas Armadas salgan a las calles a ayudar en el control antidelincuencial, etc. Los gobernantes de turno y los políticos permanentemente han ordenado y han sugerido que los militares salgan a las calles a combatir la delincuencia, sin conocimiento pleno, sin criterio técnico y desarrollando una postura totalmente populista. La participación de militares en operaciones de orden público es problemática para los derechos humanos debido a que no están entrenados para las tareas policiales. Además, difícilmente se puede asegurar que estos funcionarios respondan por sus acusaciones cuando son las propias autoridades militares quienes investigan los abusos cometidos por sus miembros. Gracias. Presencia de los militares en las calles para efectuar tareas policiales. Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico. La Policía Nacional tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden público. Construirá fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía nacional. Seguridad integral. Dentro de los objetivos y lineamientos estratégicos de la defensa han considerado, entre otros, apoyar a las instituciones en la protección de la población, lo que guarda estrecha relación con el cumplimiento de su misión fundamental. Apoyo a la seguridad integral y al desarrollo nacional. Política de la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas asumen nuevos roles y tareas relacionadas con la seguridad con enfoque integral para prevenir y enfrentar las nuevas amenazas mediante acciones concretas en apoyo a la seguridad interna y el orden público. Colaboración en la gestión de riesgos y desastres, operaciones de paz y ayuda humanitaria, defensa y protección del medio ambiente y patrimonio natural, participación en misiones de ayuda social y entre otras. La educación como el coadyuvante en el proceso de cohesión social y afianzamiento de la democracia. La función principal del proceso educativo en un país subdesarrollado debe ir encaminada a colaborar en la transformación de las estructuras que perpetúan ese estado social y redefinir el proyecto de una sociedad liberada. La educación desde sus orígenes han encontrado varios significados que guían y orientan su quehacer. Para Sócrates, la educación es un parto, un auténtico nacimiento lleno de riesgos y expectativas. Para un educador con convicción y vocación, la educación es el ejercicio de la vida. La educación es un clamor por la infancia, por la juventud, que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el lugar que les corresponde. En el sistema educativo indudablemente, pero también en la familia, en la comunidad de base y en la nación. En todo el mundo, la educación en sus distintas formas, tener por cometido establecer entre los individuos vínculos sociales procedentes de referencias comunes. Gracias.
Los medios empleados varían según la diversidad de culturas y las circunstancias, pero en todos los casos, la finalidad principal de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social. Confortada con todos los cambios asociados en la sociedad, la educación debe asumir la tarea de transformar la diversidad en un factor positivo de entretenimiento mutuo entre las personas y los grupos humanos. En este sentido, debe ser promover que la diferencia de raza, de religión y de pensamiento e ideología no lo vean como una inferioridad, sino como un factor de riqueza humana. Su más alta ambición es brindar a cada cual los medios de ciudadanía consciente y activa, cuya plena realización solo pueden lograrse en un contexto de la sociedad democrática. Muchas gracias. Y la policía, ¿en qué se diferencian? Escucha. Escucha, comparte nuevo. Ahí está. No. Por acá Recámara Militar retornando con un nuevo video. En esta ocasión les traigo un video un poco básico para muchos de ustedes, pero que puede ser de gran ayuda para las personas que quieren ingresar a una de estas fuerzas y no tienen muy claro sus funciones. Cabe resaltar que este video es nivel básico. Nada de lo que se muestra acá será respaldado por fuentes que se pidan, ya que la información fue extraída de diferentes sitios web. Está a criterio de cada uno tomar tal información para hacer el uso correspondiente de la misma. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. ¿Qué diferencia hay entre las Fuerzas Armadas y la policía? La principal diferencia que hay entre las Fuerzas Armadas y la policía es que, por un lado, la policía es una fuerza de seguridad estatal, que tiene como objetivo mantener el orden público, la seguridad de los ciudadanos y también hacer que se cumplan las leyes bajo las cuales se rige el país. Para profundizar un poco más vamos a entrar en detalle con el día a día de la policía. Vamos a ver las tareas. Hice una pequeña lista de algunas de las tareas, obviamente es mucho más extensa la labor policial, pero es para que más o menos le quede lo que no lo tienen muy claro. Como primer punto tenemos patrullar la ciudad a pie, en motocicleta, bicicleta o cabalgando un caballo si se lo requiere. Otro punto puede ser asistir a los ciudadanos cuando sea necesario, ¿sí? Cualquier cosa que le pase en la ciudad, ¿a quién no le ha pasado? Que, por ejemplo, está en la calle y sucede algo y puede ir con un policía a preguntarle, ya sea una ubicación, ya sea alguna duda correspondiente sobre las calles, etc. Otro punto puede ser prevenir el crimen haciendo valer su autoridad, esto es muy importante. Dentro de esto podría ser detectar actividades sospechosas, detener, entrevistar e interrogar a criminales e infractores de la ley. Y también, yendo un poquito más en profundidad, también tenemos algunas áreas de la policía que se enfocan más en investigar delitos tales como homicidio, acosos, violaciones, robos o fraude financiero. Y un poquito más, si nos vamos a la parte administrativa, tenemos la elaboración de informes y también la gestión de los trámites que se requieren. Obviamente, la policía lo que trata es mantener el orden y velar por el cumplimiento de la ley, estando en comunicación constante con la estación de policía. Bueno, estas y otras muchas más son frecuentemente las actividades que lleva a cabo el personal policial. Como dije anteriormente, no las voy a decir todas porque son muy extensas, pero es un pequeño resumen. Bueno, y por otro lado, las Fuerzas Armadas son el elemento de defensa de un país. Estas representan el poder militar de una nación, por lo tanto sabemos que la función de las Fuerzas Armadas es la defensa del territorio nacional.
aunque también puede dedicarse a controlar el orden interno. Puede ser asistir a la población en situaciones de emergencia e incluso atacar a otros países. El catálogo es muy extenso también. Podemos concluir en que las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa y seguridad de la soberanía y también del territorio nacional. De igual forma vamos a contemplar un poquito lo que vendría siendo las tareas de las Fuerzas Armadas. Para reforzar a eso. Esto no tenía tanta vigencia hace unos 10 años, hace unos 15 años, hace unos 20 años, porque estaba bien marcada la diferencia entre lo que es las Fuerzas Armadas y la policía en cuanto a sus funciones. O sea, todos teníamos claro que las Fuerzas Armadas están encargadas de cuidar las fronteras, de cuidar el territorio nacional, el aéreo, marítimo, contra algún ingreso externo de gente no autorizada, etc. Y de que en caso de alguna guerra, pues también defender el país. Además de que están trabajando para entrenarse en caso de que haya algún tipo de conflicto armado. Ese es básicamente lo de las Fuerzas Armadas. Lo de la policía es el ente encargado de controlar, vigilar la seguridad, que se mantenga la seguridad dentro del territorio nacional por parte de los ciudadanos, ¿no? Entrenada y encargada para el control de la delincuencia principalmente. Entonces, cada uno tenía pues sus funciones netamente desarrolladas. A raíz del problema de hace 7 años de que el neoliberalismo regresó, que se destruyó el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de la Justicia, y que no se aplica el presupuesto necesario para la policía, esta se ve mermada y se tiene que recurrir. Lo intentó hacer Lazo, después dijo que no se podía y ahora lo está haciendo Novoa, recurrir al aporte de los militares para el control de la delincuencia. La solución inmediata sería más presupuesto para la policía, mejor entrenamiento, más tecnología, pero se decidió por hacerla más fácil y la menos costosa que sacar a los militares a la calle. En todo caso, no es la función de ellos porque no es lo mismo el control externo que el control interno. No es ningún entrenamiento, pero de todas maneras ayuda en una situación en que estamos ahorita como país. Entre las funciones principales de la parte armada, de las Fuerzas Armadas, está la defensa del territorio nacional, control del orden interno, asistir a la población en situación de emergencia, atacar a otros países o defenderlos. O sea, realmente esto de atacar no es dable, no es una de las funciones deseables de las Fuerzas Armadas, salvo los países que siempre andan constantemente en conflicto, ¿no? Ecuador siempre ha sido un país pacífico y que los casos que ha habido conflicto fueron porque fuimos agredidos. En un momento de la historia de Ecuador, el Ecuador ha atacado a otros países. Bueno, salvo el caso de ahora con la Embajada de México, que Ecuador invadió una sede diplomática que se considera que es territorio mexicano. Entonces hay un ataque a otro país por parte de nuestro gobierno. Pero bueno, eso ya se juzgará y se sancionará. En el caso de atacar como tal a Perú, a Colombia o invadir un país de frente, pues no, hasta ahora no ha habido un referéndum. Nosotros sí, hemos tenido, por ejemplo, en el año 81, la guerra de Paquilla, donde el Perú intentó invadirnos y atacarnos, quedarse con sus territorios. La guerra de 41, mucho antes, donde perdimos toda la parte oriental. Lo que se pierde ahí, no solamente el territorio, se pierde flora, se pierde flora, fauna, recursos naturales, recursos mineros, recursos petroleros. Eso perdió el Ecuador en el 41. Y eso pues lo adquirió y lo ganó Perú. Pero en todo caso, bueno, eso ya está juzgado. Pero esos son los conflictos que se han generado, no por Ecuador, sino que por los vecinos que no han invadido. Más que nada Perú. Y en el último caso recordado, que es en el 93, con el famoso Ni un paso atrás, la guerra de Windsor, ¿no? Me equivoco, no. Bueno, donde se llegó a un arreglo de paz en el año 2000, y la firma de la paz entre los presidentes de esa época, Yamino Awad y, ¿cómo es el japonés? Fujimori, en donde se firmó la paz y Ecuador pues ya no ha vuelto a tener, y espero que no vuelva a haber ataques por parte de países vecinos. ¿Ok? Pues ahí tiene que funcionar y entrar por los controles de parte de la Fuerza Armada.
Tanto las Fuerzas Armadas como la policía deben estar capacitados y entrenados para cada una de sus funciones. Si en el caso de se deja a los militares controlando la delincuencia, pues debería también capacitárselos para controlar la misma. No es lo mismo, así como un policía no está capacitado para cuidar las fronteras, así mismo un militar no está capacitado, no porque no pueda, claro que podría, pero tiene que recibir la capacitación para que realicen los controles internos. Bien. A ver, alguien me está pidiendo aquí mucha asistencia. A ver, creo que ya estamos sobre la hora. Déjenme ver. ¿Alguien pide asistencia, por favor? Me confirma. Mire el economista. Merelo, recién llegó. Sí. No hay problema porque no encuentro el sub. El problema es que llegan tarde. Acá está. Déjenme volver a ingresar porque pasado unos minutos se sale, se bota. Hay que volver a ingresar. No, 3. Esto es democracia. A ver, Merelo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Profe, mire el chat del grupo, el ¿Quién? chat del Zoom. ¿Qué pasa con el chat? Juan González, ¿Qué pasa con González? mire el chat. Uf, no dice nada en el chat. A ver, profe, de una reunión. Juan González, ya le puse asistencia. ¿Alguien más? Licenciado, el compañero Basante dice que se quedó sin saldo. Bastante, pero él no estuvo aquí, ¿o sí? Sí, él tuvo. Yo no lo vi, no. Yo les voy a robar una cosa que está pasando en este parcial, en el anterior no pasó. Y es el hecho de que están entrando sin los nombres. Entonces me ponen nombre y yo no le puedo dar entrada. O los ingreso, después les pregunto quiénes son y no contestan, tengo que darle salida. Me pasó con otro grupo, después me escribió el chat de profe, soy yo, me sacó. Sí, pero es que mientras estaba en el Zoom, usted estaba sin nombre. Yo no puedo reconocer quién es y peor si tiene la cámara apagada, ni siquiera prendió ni contestó. Entonces, hágame el favor, ¿ya?, de poner los datos en su cuenta de Zoom para poder ingresar y estar pendiente, pues obviamente, de su asistencia. ¿Algo más? Y es un placer, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, con el tema de la clase 11, si no me equivoco, ¿no? Un abrazo, niños. Revisen las tareas y los deberes con tiempo. Un abrazo.